¿Qué estás viendo, José? ¿Y qué se puede decir a partir de lo que estamos observando con el dólar, por ejemplo? Bueno, es simplemente el dólar un reflejo de la incertidumbre que se ha incrementado a niveles insospechados del fin de semana, ¿no? O sea, el viernes ya creíamos que teníamos una incertidumbre, digamos, gestada desde lo político, Fernando, pero con un fuerte impacto sobre lo económico en valores ya muy importantes, preocupantes, alarmantes. Pero después de cómo se desenvolvieron los hechos el día sábado y domingo, donde a partir de la renuncia del presidente, del ministro Guzmán, vino una serie digamos, de idas y vueltas respecto de nombres, a quienes se le ofrecían, de cambios de gabinete sí o no, de cambio de jefe de gabinete sí o no, digo, para terminar sobre la hora, sobre el toque de la campana, a las 10:30 de la noche, designando a la ministra Batakis, una persona con fuertes contactos con el sector público, pero casi nulos con el sector privado, casi nulos con el sector financiero, digamos, y de una forma, digamos, dado a conocer por intermedio de un tuit, ni siquiera por intermedio de una conferencia de prensa. Digo. Entonces esto, y un manifiesto de enfrentamiento entre el presidente y la vicepresidente, pujando estas 30 horas que llevaron de negociaciones, por cómo era la cuota de poder y no trabajando en los problemas de la gente, en los problemas que debiera enfrentar el gobierno conjuntamente con la nueva ministra Bataki. Así que muchísima preocupación. Recuerda también, Fernando, que Guzmán se llevó sus viceministros, o sea, que su secretario, el Ministerio de Economía quedó desmantelado y anoche, a última hora, supimos la designación de la ministra Batakis, pero por otro lado, el jefe de gabinete esta mañana a las 7 de la mañana decía que si terminaban la papelería, asumiría hoy a la tarde. Digo, claramente es muy difícil enfrentar una crisis política con una designación tan pobre, ¿no? Lo ideal hubiera sido la misma persona, si vos lo hubieras designado el mismo sábado a la noche y hubiera sido puesta en funciones por una reunión, una conferencia de prensa con el presidente de un lado y la vicepresidenta de otro, claramente el mensaje hubiera sido diferente y se hubiera podido trabajar, digamos, el domingo en generar medidas y demás. Bueno, todo eso lamentablemente no pasó. La incertidumbre del sector financiero es mayúscula, pero el impacto sobre la economía real también, Fernando, porque hoy difícilmente haga alguien algún negocio o haya cerrado alguna operación importante. Digo, nadie ha querido vender nada, prefieren perder una venta y no descapitalizarse. Claro, ese es el otro impacto, ¿no? Porque está el dólar, que es un reflejo de los cambios, de la crisis, pero también del perfil de Batakis, y está lo que se desencadena detrás del aumento del dólar, que no hay producto, no hay precio, no hay compra, no hay venta. Y quizá un botón de muestra es lo que pasa en Mercado Libre, donde también hay poca gente que quiera vender porque no se sabe cuánto vale el dólar y cuánto valen las cosas, ¿no? Así es, ese impacto es tremendo. Y un impacto que ya tuvo, independientemente de que el valor del dólar, vos sabés, cuando aumenta, termina impactando inflación. Aunque el dólar, aunque hoy Bataki generara medidas contundentes, que todo el mundo crea que van a tener resultado positivo y que, digo, el impacto en la inflación ya sucedió. Los precios hoy subieron 10% por las dudas, si no es 15% por las dudas. Y vos lo sabés muy bien, como lo saben los televidentes, que en Argentina una vez que suben los precios, no bajan más. A lo sumo se quedan quietos un tiempo hasta que el resto de los precios relativos lo va alcanzando. Pero aquel que subió los precios hoy difícilmente lo baje. Ahora, perdóname, José, perdóname que te interrumpa, pero digo, esto no lo sabe el presidente, no lo sabe la vicepresidente. Lo intuíamos casi todos de que con esta crisis y con la salida de Guzmán, y dependiendo de quién entrara en su lugar, bueno, el dólar iba a tener algún movimiento. Digo, ¿no saben esto de que el dólar sube, la subida del dólar se traslada de precio, el aumento de precio se traslada de inflación? Es una receta muy conocida en la Argentina que esto ocurra, ¿no? Mira, Fernando, en lo personal creo a esta altura, después de haber visto bastantes episodios de crisis, que cuando la política discute el poder, no le importan las consecuencias. ¡Qué bárbaro! Claramente, lo que se discutió estos 30 horas, digamos, de la renuncia hasta el nombramiento de Bataki fue cuota de poder. Y claramente, mientras discuten poder, no les importan las consecuencias. Y las consecuencias de lo que estamos hablando, incertidumbre, caída del nivel de actividad, aumentos de precio.
digo, gente que se empobrece un poquito más porque se le licúan los ahorros que tiene, digamos, ahorros que por ahí le llevó toda una vida hacerlo. Digo, la verdad que me parece que ha llegado la hora de que la política y se ponga a la altura de los desafíos que tiene la sociedad. Y los desafíos que tiene la sociedad son la inflación, la escasez de reserva, la falta de un nivel de actividad que pueda garantizarse en el tiempo. Digo, estas son las preocupaciones. Por supuesto le podés sumar a eso de educación, seguridad, etcétera, pero voy a hablar nada más que de lo económico. ¿No? Un gasto público que se pueda financiar con lo que cobran de impuestos y que no traten de cobrar más impuestos porque la presión tributaria ya es altísima. Entonces, digo, que morigeren el gasto. Digo, hay un montón de desafíos que a la gente necesita que le solucionen. Y que se lo solucionen ya, no puede esperar hasta el 23. Bueno, hoy la sensación que tengo en lo personal es que todo este fin de semana, mientras todos estábamos expectantes, ellos estaban discutiendo cuota de poder. Y después verán cómo arreglan los problemas económicos, los problemas de la gente, etcétera, etcétera. Es triste decirlo, pero yo creo que hay que pedirle a la clase dirigente, a la clase política, que esté a la altura de las circunstancias, que debata los temas que le importan a la gente, que fundamentalmente genere la medida que puedan resolverle estos problemas y no que sean parte del problema. Porque es cierto, hay problemas de vieja data estructurales en la economía argentina. Es cierto que la economía internacional está complicada a partir de la guerra de Rusia contra Ucrania y del aumento de los precios, pero también es cierto que el mayor problema que tiene hoy los argentinos, que enfrenta hoy la economía argentina, es la incertidumbre generada de la política.